Muy buenas noches. Bueno, gloria a Dios por ese espacio tan bonito que podamos derramar nuestro corazón delante de Dios. Esa es la invitación que nos hace el salmista en el capítulo 62, versículo 8, que aprendamos a derramar nuestro corazón delante de Dios. A todos los pueblos los invita a ese efecto. Por eso Él nos dice que su corazón, que en Dios solamente está callada su alma. ¿Por qué? Porque de Él viene su esperanza. Bueno, quiero invitarles para que vayamos a la segunda epístola de las epístolas generales, a la segunda epístola de Pedro. Pues venimos con la mano de Dios cocinando este material y hoy pues quiero de pronto hacer una pequeña introducción para que Dios nos permita trabajarlo con un poquito más de detenimiento. Y pues le doy gracias a Dios porque pues uno arranca en este propósito, en este cometido de compartir eh, esta palabra, y bendito sea Dios que de alguna manera Él mismo empieza uno a través de sus hechos y de las circunstancias a confirmarle, ¿no?, la importancia y la pertinencia. Es increíble que esta carta de un apóstol tan importante, pues de todos modos ha sido cuestionada, ¿no?, dentro de los mismos estudiosos de la iglesia, los mismos estudiosos de la comunidad de creyentes, quienes estudian más a fondo todo el tema. Ellos estudian muchos aspectos que nosotros no podemos ver. Nosotros tenemos un texto transliterado, ¿no? Ustedes saben que estos textos originalmente vienen en griego, pero créanme que como lo dicen los que saben y los que estudian suficientemente la palabra traducida, nosotros tenemos un elemento suficiente para entender las escrituras y entenderlas bien. Pero ¿a qué voy? Pues quienes pueden hacer estos estudios han puesto en debate, han puesto en cuestionamiento la carta, pero también ella misma ha encontrado sobre el tiempo realmente los argumentos de peso que la avalan, que la asisten, y por eso la tiene usted allí dentro del canon de su Biblia. Pues les cuento esto porque es increíble que es una carta que contiene realmente un tema muy importante y muy pertinente, un tema que como el pan. ¿Qué característica tiene el pan? Que nunca pasa de moda. Y esta carta tiene un tema que nunca pasa de moda. Y es que a la iglesia, de alguna u otra manera, siempre se van a incorporar, la van a asediar y la van a acechar doctrinas erróneas, heréticas, nocivas, destructivas y de confusión. ¿Y qué pasa? Dice algo muy cierto Suje Michelin en un material que tiene, que lo tengo, que me gusta mucho, se llama Delante de Dios y de parte de Dios. Es un material de homilética y de hermenéutica, donde él hace un supuesto, ¿no? Él hace un supuesto donde dice, usted se imagina que Jesús esté sentado ahorita allí, en alguno de esos asientos, y yo me ponga aquí a hablar de lo que Jesús dijo. Y Jesús estando ahí empieza a escucharme a mí y empieza a decir, pero yo nunca dije eso. ¿A usted no le ha pasado? ¿A usted no le ha pasado que hay personas que dicen, no, es que fulano? Y usted dice, ¿yo dije eso? Sí, usted dijo tanto. Discúlpeme, yo dije, lo entendí mal. Entonces, él ante ese supuesto, ¿a qué es lo que nos invita? ¿Por qué está utilizando esa ilustración? Porque se requiere tener cuidado a la hora de estudiar la palabra, de entender el mensaje de la palabra y más aún de comunicar el mensaje de la palabra. Entonces, por eso él lo dice, porque se imagina usted, uno aquí supuestamente, y Jesús dijo, y uno diciendo aquí, y resulta que él dice, yo nunca dije eso, pero es que aquí, no, pero es que eso no es lo que está diciendo ahí. Entonces, por eso este texto de la carta de San Pedro es tan pertinente, porque sobre el tiempo siempre se van levantando movimientos, ismos, personas, tendencias, doctrinas, creencias, convicciones,
que se van ¿qué? Se van desviando un poquito, un poquito, un poquito, y ese poquito que lleva a otro poquito, y ese poquito a otro poquito, y ese poquito. Mire, dicen, están, ya no, que eso parece que hay como una competencia a nivel mundial de quién tiene el edificio más grande del mundo, pero en Tailandia hay unas torres mellizas que se llaman las Petronas, y dice que cuando estas torres fueron a ser construidas, el equipo que las iba a construir estableció un sistema para hacer para perimetrear o para hacer el seguimiento de que nunca se fueran a desviar o fueran a inclinarse o fueran a perder la dirección correcta. Porque el compromiso para la construcción de estas torres era que ellos se comprometían a crear un piso diario. Usted se imagina, es una locura, pero se propusieron. Iban monitoreando, y el día menos pensado que descubrieron que se habían desviado. Unas particularidades muy pequeñas, pero que si no se detenía esa desviación, ¿qué iba a pasar? Finalmente iba a terminar todo el resto torcido. Así miren, bendito sea Dios que el Espíritu Santo de alguna manera también ha dejado dentro de las Escrituras herramientas, ha dejado cartas y ha dejado elementos ¿para qué? Para uno monitorear cuando la doctrina se está inclinando y se está inclinando y se empieza a inclinar. Por eso es mejor pararla ¿qué? Con tiempo. Pero a veces la van dejando irse. Y cuando menos piensan, una herejía. Es más, apostasía. ¿Por qué? Porque algunos que adoraron a Cristo, ahora dicen que Jesús no es el Mesías. Y dicen que Jesús no es Dios. Y usted dice, ¿eso puede ser? Aquí hay muchos hechos en Cali. Muchos hechos en Cali. Y muchas cosas bonitas, especiales, digamos, explosivas espiritualmente, emocionalmente, increíblemente, un gran movimiento, un granismo, todo increíble. Y el día menos pensado, ¿qué? Pasó. Se fue todo a pique, como aconteció con trayendo a recuerdo pues todo este tema de las Torres Gemelas, ¿no? Como se desploman, se vinieron íntegros, así como un edificio de dominó, o de dominó, ya estoy hablando puertorriqueño, como un edificio de dominó, ¡frum! Se pueden ir en un momentico. Entonces, gloria a Dios, porque Pedro en su momento, a pesar de todos los ataques que ha tenido la carta, también han aparecido quienes han podido demostrar que tiene elementos suficientes para estar en el canon y por eso está ahí dentro de esos 66 libros que usted tiene en el canon que compartimos nosotros. Y lo interesante es que Pedro en su momento prevé y se da cuenta del peligro que se puede generar hacia futuro y dentro de la iglesia si a esto no se le pone atención y si no se establece realmente patrones para tener cuidado con todos estos efectos que pueden ser tremendamente delicados, dañinos y nocivos, como uno de pronto no se los puede imaginar. Y entonces por eso uno se encuentra hoy en día, de alguna manera, una iglesia confundida, una iglesia con posturas que uno a veces dice, pero no puedo creer que eso esté pasando dentro de la comunidad cristiana, pero está pasando. Pasa, y lo más triste es que tal vez pasen cosas peores. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención a las advertencias que nos está dando la palabra de Dios. ¿Y cuál es el punto entonces aquí? ¿Cuál es el quid o el tema esencial de Pedro aquí en esta carta o a lo que él hace relación con respecto de la importancia para que nosotros podamos prever la falsa profecía, los falsos profetas y también para qué? Tener en cuenta que hay una certeza de una segunda venida. Porque es que también hay quienes que se burlan de la segunda venida y la desestiman. No solo no creen, sino que se burlan, la cuestionan, la escarnecen la segunda venida. Entonces, Pedro también sienta unas bases sobre cuál es un elemento importante a tener en cuenta frente a esta experiencia. ¿Y cuál es entonces, Pedro, según concluye él,
que es muy importante. ¿Cuál es la premisa de la carta? Correcto conocimiento de Dios. El correcto conocimiento de Dios. Por eso es importante que sigamos, ¿qué? Creciendo siempre en ese conocimiento. A veces las personas pueden pensar, yo ya sé lo suficiente, y tal vez yo te puedo decir, tal vez sí, tal vez no. Ahí sí, como dice el personaje, ¿no?, de la televisión, interesante, pero discutible. Es mejor seguir creciendo. Y de hecho es una motivación que Pedro nos va a hacer aquí en la carta, que como les digo, hoy estamos compartiendo, es una pequeña introducción, un pequeño esbozo, un pequeño boceto, para que luego pues nos motivemos y podamos estudiar, ojalá de la manera más sucinta, pero más precisa, para no hacerlo gravoso, esta carta que es tan importante. Entonces, en el primer punto, 2 de Pedro 1:3, recordando y teniendo en cuenta que otra discusión, es que hay tantas discusiones, porque de hecho les cuento, tardíamente esta carta fue valorada, tardíamente esta carta fue apreciada, pero mira que cuando uno entra a ella, uno dice, increíble lo que puede pasar a veces dentro de la iglesia, pero también increíble que el asedio del enemigo en contra de la verdad. ¿Cómo puede poner en tela de juicio algo que es tan importante para la vida congregacional, para la vida cristiana y para la vida del creyente? Dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Casi 16 veces se repite en la carta el término conocimiento. Es muy importante entonces que sepamos valorar el conocimiento que podamos adquirir de Dios. Aquí no se refiere, miren, no nos vamos a embotar llenándonos, ¿cierto?, de discusiones como lamentablemente pasó con los bizantinos, porque ustedes recordarán que de hecho Constantinopla fue la segunda capital, era la capital en Asia, o era la capital en Oriente del Imperio Romano. Y de hecho, ahí en Bizancio existieron emperadores que apoyaron en su momento el cristianismo. Pero muchos fueron entrando y fueron creciendo de pronto en sus discusiones, en sus disquisiciones, y entonces llegaron y se dice, no sé qué tan cierto sea, cuenta la historia, que empezaron a discutir cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Y cosas por el estilo que, por eso, de ahí viene el término, ¿qué? Discusión bizantina, que es una discusión sin fondo, distractiva, pírrima, que no te deja nada, no te aporta nada de fondo. Por eso es muy importante entonces, cuando nos está aquí hablando Pedro, de que crezcamos en ese conocimiento que es conveniente, que es pertinente. ¿Aquí de qué nos está hablando? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida y a la piedad. Son términos muy importantes en los cuales es necesario que nosotros crezcamos cada día. Que crezcamos en las seguridades que tenemos en nuestro Dios, en sus cuidados, en sus bendiciones, en mi relación con Él. Es importante saber quién es Él, conocerle realmente. Yo no sé si a usted le ha pasado o ha escuchado esos términos que dicen que en cierta circunstancia, entonces usted conoció quién era la otra persona. Y asimismo es necesario que nosotros crezcamos con Dios para que podamos distinguir verdaderamente cuál es el Dios que tenemos. El verdadero Dios que tenemos. De hecho, si uno sigue ahí a continuación, pero no nos vamos a adelantar hoy, usted verá que hay un llamado de Pedro a que crezcamos en todos los aspectos frente a ese conocimiento. Ahí nos dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo que añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice que ¿qué? Porque si estas cosas están ¿qué? ¿Y qué? Abundan, varón, mujer de Dios, varón, mujer de Dios. Por eso algunos dirán, como le dicen, de pronto no sé si a usted le dirán eso, pero Dios mío, ¿usted por qué cada 8 días tiene que estar metido allá en esa iglesia? La gente cree que esto es un curso de 6 meses o es un curso de 1 año y ya qué, usted quedó. No, la idea realmente de la vida congregacional, que es una
herencia que tenemos nosotros del periodo intertestamentario, cuando se constituye lo que es la sinagoga, que era un lugar donde se reunía la comunidad judía, ¿qué? A adorar al Señor y ¿a qué? A compartir y a estudiar la palabra. Esa es una herencia que nosotros tenemos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Es una herencia judeocristiana. Congregarnos, ¿para qué? Para estudiar las Escrituras, para adorar a Dios, para aprender más de Dios, para conocer más de Él. Y por eso dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Otra vez el conocimiento. Entonces, mire qué importante realmente que entendamos nosotros que siempre debemos de ir en esa dirección hacia el conocimiento de Dios como la luz de la aurora. ¿Cómo va la luz de la aurora? De menos a más. Así dice el proverbista, ¿no? Los justos resplandecerán como la luz de la aurora que va de menos a más. Y en ese proceso estamos todos. Por favor, nunca se sienta suficientemente incapaz de conocimiento y peor todavía, nunca vaya a creer que tiene demasiado conocimiento. La idea tampoco es, correcto, la idea tampoco es embotarse, ¿sí? Por eso dice claramente 1 Corintios 8:1, 8:2, dice que el que cree, dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces, hay un conocimiento que sí nos puede embotar. ¿Por qué? Porque es un conocimiento donde no hay ¿qué? Práctica. No hay práctica. Mire, una veces, y obvio, estoy hablando aquí de cosas en las que Dios lo redarguye a uno, ¿no? Yo tengo claro algo, ¿no? Y es las relaciones y las prioridades de mi vida. Dios, mi familia y el ministerio. Pero mire que algo Dios de alguna manera le va compartiendo uno en las Escrituras y le va enseñando, ¿no? Y entonces por eso uno dice, Dios me ha hablado, porque pues, leyendo las Escrituras uno entiende, ¿no? Y dice uno entonces, de alguna manera Dios le comparte y le dice, no, mire, la familia no es importante porque usted tenga claro que es importante. La familia es importante por los hechos que usted ejerce frente a su familia. No porque usted la tenga clara, sí, Dios, familia, ministerio, Dios, familia. Decirlo, muy fácil. Pero por eso Santiago, ¿qué nos dice? Amiguitos, sean ¿qué? Hacedores y no solo oidores. Por eso entonces, en cuanto al conocimiento de Dios, no pensemos que lo hemos agotado todo, ni pensemos que lo hemos logrado todo, pero también ¿qué? No pensemos que entonces no hay espacio para crecer. Sigamos, siempre hay algo bonito para aprender, siempre hay algo nuevo para aprender, sobre todo con Dios. Cuando uno estudia a algunos doctrinantes de la teología bíblica, ellos cuentan cómo la Biblia es como el follaje. Usted ha visto que las criaturas que viven del follaje pasan, disfrutan del follaje, ¿y qué pasa 2, 3, 4 días después? Él vuelve y ¿qué? Reverdece. Por eso usted cada vez pasa, cada año, o cada mes, o cada tanto usted lee la Biblia, usted pasa y vuelve a pasar por ciertos textos y usted queda ¿qué? Como si acabara de llegar a ese país. Como si acabara de llegar a Dubái. Se queda, increíble, esto tan bonito. Hasta que le empiezan a cobrar por comprar producto. Entonces dice, uy, esto tan duro. Eso es como ir a Suiza, ¿no? Me contó una amiga que tiene pues su familia en Suiza, me dice, no, usted va allá, todo es muy lindo hasta que usted entra a un almacén. Porque usted entra a un almacén y usted empieza a ver los precios, usted dice, uy, no, pero yo soy muy pobre definitivamente, o sea, qué escasez, porque todo es abismal para el poder adquisitivo que uno tiene. Entonces, el conocimiento de Dios, lo que nos otorga siempre es que amplitud, luz y la capacidad, sobre todo a lo que está apuntando, y vamos a ver Pedro, de discernir, poder identificar, poder usted darse cuenta. Mire, yo esto se lo digo con todo el respeto de mi corazón, con todo el respeto. A veces me dicen, no, mire, yo una gran congregación donde esto y aquello, increíble y tal, porque el apóstol es el que, y digo ya, apóstol en estos tiempos,
y ya no. Entonces yo ya digo, entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Empiezo yo a preguntarme. Si claramente la Biblia enseña que ya son características que nadie en este momento tiene. Y entonces a su vez usted empieza a escuchar y que hace, pasa, y que pasa, y que pasa, y que... Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y eso en dónde está en la Biblia? Ahí sí, como dice Spurgeon, mire, así cierta doctrina haga llover milagros y haga llover prodigios. Si no está de acuerdo con la Biblia, más bien ¿sabe qué? Tome distancia. No se deje enredar. El enemigo, acuérdese que dice 2 Corintios, si no estoy mal, 13, 12, 11, espere, ya vamos, porque dice 11, 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza, ¿cómo qué? Como ángel de luz. Yo no estoy diciendo que nadie sea así, WhatsApp, por favor. Por eso lo digo con mucho respeto, pero es importante decirlo. ¿Qué es lo que le quiero decir? No es que la persona sea de pronto tenga una mala intención, pero el enemigo ¿qué? Confunde, el enemigo distrae, el enemigo te direcciona mal, te da mal la dirección, te da mal el enfoque, el camino. ¿Por qué? Porque la idea es confundirte. La idea es que te pierdas. La idea no es que encuentres el camino. Eso entonces, un primer punto muy importante en cuanto al conocimiento de Dios. Segundo, ¿qué es lo que pretende? Como les digo, estamos viéndolo un poco de manera somera para no entrar, luego vamos a entrar con más detenimiento en cada uno de estos puntos. Segundo, ¿a dónde apunta entonces Pedro como consecuencia del conocimiento? Les estaba yo diciendo, discernimiento. 2, 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿como qué? ¿Como qué? Como habrá. ¿Habrá entre vosotros qué? Falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1. ¿Por qué? ¿Por qué le está hablando de profetas? Pues porque está hablando de él. En ese momento, ¿cuál es el documento que existe? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Entonces él dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros ¿qué? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente destructoras. Y aún, póngale cuidado, ¿y aún qué? Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo ¿qué? Pero mire el detalle, es que, mire el detalle, mire, una persona puede estar confundida, mire, de buena fe. Por eso yo le digo, yo no estoy condenando a nadie. Una persona puede estar confundida de buena fe, porque yo sé que de buena fe me equivoqué muchas veces. Por eso en cierto momento uno asume el compromiso, Señor, yo voy es a hablar, o como le dijo Pablo a Timoteo, a predicar ¿qué? La palabra. No me voy a poner a predicar otra cosa, sino que la palabra. Y voy a buscar los temas y voy a buscar las enseñanzas, la doctrina y el consejo de Dios que están ¿dónde? En la palabra. ¿Por qué? Porque uno también de buena fe dice lo que no es. Pero ¿qué sucede? Que aunque usted lo esté haciendo de buena fe, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, mire, el camino de la verdad será blasfemado. Y dice, y viene lo que uno no creería, ¿no? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, hacia eso es que Pedro apunta sobre la importancia de que crezcamos en el conocimiento. ¿Para qué? Para que usted sepa detectar. Mire, yo empezando la vida cristiana, un primo fue a pernoctar en la casa, muy querido, que en paz descanse, que falleció. Y él tenía un libro en ese momento, me acuerdo tanto. Se llamaba El 4x1, creo que era. Metafísica de Connie Méndez.
Y entonces pues yo lo vi y como yo tengo un problema que sí, le tengo que pedir mucho cuidado a Dios que me guarde, que yo leo todo lo que voy encontrando, yo leo revistas, parezco una hormiga arriera que voy cogiendo todo lo que, para leer, todo lo que me encuentro yo lo voy leyendo, yo leo unas instrucciones de algo. Entonces lo cogí y me puse a leer, ay, eso, pues imagínate, eso empieza a hablarte, y yo empezando la vida cristiana, empieza a hablarte de cosas muy interesantes, hasta que llega y toca ¿qué? Un tema que yo dije, ese no es mi tema. Ese no es mi tema. ¿Por qué? Porque yo tenía una tía que había compartido y tenía conocimientos de esas doctrinas orientales y de todos esos conceptos orientales. Y entonces yo dije, pare ahí sí pare. Fui, pregunté a los líderes mayores, pues, a quienes conocían más, pero no, eso nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y entonces uno dice, uy, tremendo, ¿por qué? Porque mira cómo introducen la mentira, con ciertos conceptos de verdad y sobre todo con mucha motivación. Y entonces va entrando subjetivamente. Pero por ejemplo, hay algo que hoy está muy en boga. Y por favor no me malinterprete, porque no quiero acusarlos como herejes, sino que nosotros como creyentes somos los que debemos de saber discernir qué nos corresponde y qué no nos corresponde con todo este tema que hoy vienen trabajando de la neurociencia, del coaching, de la mentoría. Eso tiene un aporte dentro de la estructura administrativa, profesional y el desarrollo profesional de las personas. Pero hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque muchas de estas teorías te dicen, hágalo, esfuércese, dele duro, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿y usted qué? Lo logrará. Y entonces terminan desbordando un énfasis exagerado ¿en qué? En usted, y en que si usted lo hace, entonces usted lo va a hacer, y entonces no es sino que usted lo haga, o sea, sus obras lo logran todo. Eso es lo que dicen. Y entonces la pregunta es, ¿qué hizo Pablo en Gálatas 2:21? Y entonces, para nosotros los creyentes, ¿para qué murió Cristo entonces? Si nosotros lo podemos lograr todo con nuestras obras. Y yo no estoy diciendo que no seamos esforzados. Josué 1 lo dice. Hay que ser esforzado, hay que ser determinado, hay que ser persistente, hay que ser insistente, no hay que desistir. Pero nuestra confianza no está en ¿qué? En nuestras obras personales, sino en un Dios que finalmente trae los resultados. Entonces no estoy diciendo, ojo, no estoy hablando de que sean posturas heréticas, sino en las que nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado, porque no todo lo vamos a lograr con nuestra fuerza natural. Nosotros primero tenemos que desarrollar una confianza sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda, porque la fe es un don de Dios. Nos ayuda a desarrollar confianza ¿en quién? En Dios. ¿Y cómo vamos desarrollando esa confianza en Dios? ¿Por medio de qué? De su palabra, o sea, de su conocimiento. Mire, yo no sé si usted ha oído, mire, recuerden este detalle. Noemí, Ruth viene y le dice, es que vos me dijo esto, esto y esto. ¿Y qué le dice Noemí? Estése, como dirían los santanderianos, espere tantico, que ese señor, hasta que no cumpla lo que le dijo, no se está quieto. Y así fue. Usted le dio la historia de Ruth, ¿no? Y sabe que para mí eso ha sido algo que yo lo he llevado tanto en el corazón, que yo cuando arranco a hacer algo, yo me empeño y me empeño y me empeño y me empeño, porque siempre me acuerdo esas palabras. Lo que ese hombre empieza, hasta que no lo termina, no se detiene. ¿Por qué dijo eso Noemí de vos? Porque lo conocía, correcto. Y es lo mismo que pasa con nosotros, con Dios. En la medida en que lo conocemos, nosotros sabemos que podemos esperar de Él. Mire usted nada más la profecía. Joel llega y dice, vayan. Vamos a Joel, qué pena. Joel 2. Joel 2. Y mira lo que dice, me llama tanto la atención lo que dice el profeta. Dice, Joel 2:13, rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, mire, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia. Y qué palabra tan hermosa. Mire, 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 qué confusión tan grande tenemos nosotros frente a Dios. Se duele el castigo. Y uno a veces piensa que es que uno es el que uno es alcahueta con el hijo, que le duele el castigo. No, nosotros no estamos por encima de Dios. Nuestro Dios no permite la disciplina solo por ver, como les decía hace 8 días, qué cara hacemos. Si Dios la permite, es porque nos ama. Y por eso dice el proverbista, que lo lleva el proverbio de Hebreos 12. Mi Dios al que ama, disciplina. Como un padre a su hijo. ¿Por qué dice esto el profeta Joel? Porque conoce. Clemente y misericordioso, mire, lo está diciendo aquí Joel. ¿En dónde están esas palabras? Si usted va y las recuerda. Éxodo 34. Cuando se manifestó a Moisés, ¿qué le dijo? Yo soy Jehová. ¿Cierto? Tardo para la ira, pronto para la misericordia. Que me acuerdo de los que guardan mis mandamientos, pero también ¿qué? De aquellos que no ponen por obra mis enseñanzas. O sea, era una verdad que había sido ¿qué? Transmitida. Por eso el profeta la puede traer a mención. Entonces, ahí es lo importante que estudiemos y crezcamos en ese conocimiento para saber qué, discernir cuando alguien es o no es de Dios. Mire, la gente piensa que el don de discernimiento de espíritus, y es una concepción que tiene la gente, piensa que es que alguien llegue y mira a fulano y, ay, yo miré a fulano y vi que tenía la cara de un diablo. Eso no es discernimiento de espíritu. Discúlpeme lo claro. La Biblia habla aquí que hay un discernimiento, y es ¿por qué? Porque discierne ¿qué? La falsa doctrina. ¿Y sabe qué capacidad nos da el discernimiento de espíritus? Que creo que lo compartimos aquí una vez. De distinguir entre la verdad y lo que es exactamente igual a la verdad. Ojo, no es verdad, pero es exactamente igual. Y entonces ahí es donde el discernimiento le dice a uno, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque es que la mentira no viene en un paquete feo. De hecho, usted sabe que aquí en Cali usted va a ciertos lugares y usted va a conseguir ciertos productos muy parecidos. Usted sabe que son ¿qué? Bamba, ¿no? Para no decir otra palabra, como dicen en Perú. Son productos que no son originales, pero usted lo ve y lo coge y ¿qué? Es igualito. Mire, así le pasó a un señor que hacía un mantenimiento, unas asistencias ahí de unas máquinas, y él me contaba un día, mire, a mí me fui y compré en un lugar de nombre, y compré una loción, me la empecé a untar y vi que no pasaba nada con ella. Y preciso, él le hacía el mantenimiento de unos equipos en la Facultad de Química de la Universidad del Valle. Le dice uno de los colegas de él, le dice, amigo, pues tráigala y yo le verifico si tiene los ingredientes que dice que tiene ahí. ¿Y qué? No, señor. El discernimiento nos permite esa gracia de poder detectar de lo que es a lo que es igualito, ojo, igualito a lo que es. Ustedes se recordarán aquí para cerrar este punto, recordarán, no, es una anécdota. Ustedes saben que la cultura judía es una cultura de muchas anécdotas, de muchas historias, de muchas ilustraciones, porque ellos son muy amantes, ¿no?, de la sabiduría. Por eso los proverbios, por eso Jod, por eso Cantares, por eso tantos textos de proverbistas, porque eso es algo de la cultura. Entonces dicen que dentro de estas historias, creo que le he contado, que una vez le trajeron al rey Salomón 2 plantas. Usted las veía y, es más, me pasó en estos días en la Alameda, yo fui a tocar una planta y le dije, ¿esto es de verdad? Me dijeron, no es de mí, igualita. Entonces le traen las 2 plantas al rey y le dicen, ¿cuál es de verdad y cuál no es de verdad? ¿Y qué hizo el rey Salomón? Cuenta la historia. Abran todas las ventanas. Y esperaron unos minutos y las abejas llegaron a la planta de verdad. Entonces el Espíritu Santo nos permite discernir qué doctrina es debida y qué doctrina
aparenta, pero no da vida, no comunica vida. Por eso Jesús en Juan 6:63 nos decía, mis palabras son espíritu y son vida. Lo que comunicamos cada vez que predicamos, y por eso el esfuerzo es en tratar de comunicar, en hacer todo el esfuerzo por comunicar la palabra de Dios para que sea comunicada, ¿qué? Vida a los oyentes. Y como tercer punto, ya para ir terminando hoy, de una manera muy breve, pero quería hacer esta pequeña introducción para que Dios mediante arranquemos a dar con un poquito más de detenimiento, pero no lo vamos a dar pues tampoco de manera tan exhaustiva para no desgastarlos. El punto de Pedro acerca de la importancia del conocimiento de Dios para discernir la falsa profecía, la falsa doctrina y para que conservemos la certeza y la convicción de ¿qué? De la segunda venida de Jesucristo. Es algo con lo que no se debe jugar. Sí, que segunda venida de Jesucristo. Vamos al capítulo 2 de Pedro 3, del 1 al 4. Porque hay quienes juegan, hay quienes se ríen, pero también hay quienes abusan, por favor. Es que también una cosa a veces es lo que yo digo, ¿no? Una cosa da lugar a veces a otra. Por ejemplo, ahorita hay guerras, rumores de guerras. Ayer tembló. ¿Quién sintió el temblor? ¿Sí? Yo no lo sentí. ¿A qué hora fue? 6:25. Yo no lo sentí, man. No, mentira. Entonces, ¿cuál es el punto? Ayer tembló y ya hoy que están diciendo, la venida del Señor está, está bien que hay señales, está bien que hay elementos que nos anuncian que hay una segunda venida, pero hay que ser cuidadosos de ¿qué? De no volvernos especulativos, porque eso es lo que daña el corazón de la gente. Hay que presentar realmente una escatología bien informada, bien documentada, de acuerdo a la palabra, pero no de acuerdo a cualquier acontecimiento. Porque si vamos a eso, cantidad de acontecimientos se han dado e inmediatamente al mes ya hay un libro. Me acuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas. Al mes ya había un libro que creo que llamaba Precipicio, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, y entonces ahí ya decían que ya. Entonces, con todas estas voces especulativas que van generando en la gente, que su corazón se enfríe, se endurezca y ya no crea. Entonces, por eso Pedro nos trae este mensaje, porque, mire, esto que está pasando ahorita en la iglesia de ahorita, mire, estaba pasando aquí. En el tiempo de Pedro, año más o menos 64-68, algunos coinciden que sea en esa época y otros que datan la fecha más tardía, 80 después de Cristo. Como les digo, por todas estas pugnas que se dan a veces acerca de la veracidad de un documento, pues se dan todas estas posturas, pero lo cierto es que lo que estamos viviendo ahorita, ¿qué? No es nuevo. No es nuevo. En el año 42, después de la muerte del Señor, estaba un hombre muy famoso, Marción, de Sinope. Y era un hombre radical, un hombre de ayuno, un hombre de oración, pero un hereje. Un hereje porque él decía que el Dios del Nuevo Testamento no era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y cogió el Nuevo Testamento y lo mutiló. Todo lo que no se ajustaba a su doctrina, lo mutiló. Y tuvo seguidores los que usted quiera. Los que usted quiera. Entonces eso no es nuevo. Ver hoy en día gente, porque ese es el otro, ahorita compartía con alguien, ¿cierto? Porque uno dice, no, ojo, tiene que ser muy bueno, ¿por qué? Porque ahí hay ¿qué? Mucha gente. Ahora, esto no es una justificación para donde hay poquita gente, no, pero ojo, no es el número de gente lo que certifica ¿qué? Una doctrina. No es el número de gente que usted tenga, ni es el número de gente que asista, ni el número de gente que diga, amén. No, es que esté en la doctrina correcta. Mira, yo me acuerdo que hace unos días mi esposita me decía, no, es que vi la foto de unos amigos que iniciaron un ministerio y la vimos hace como 2 años
Y volvimos y entonces le pregunté, ¿cómo van tus amigos? No, pues yo no sé, creo que no ha pasado porque veo la foto y veo las mismas personas allí. Yo le dije, bueno, gloria a Dios, si son las mismas personas, gloria a Dios, se han sostenido por 2, 3 años. Y si la doctrina es correcta, amén. Pero mire que no, la foto era engañosa. Ya no hay ni 10 ni 20, hay más de 100 personas en esa congregación. La foto nos estaba enredando. Pero entonces, mire, no es el número de personas, no es el número de los que asisten, ni es el número de los que más dice, que más grita, no. Es que lo que se predica esté en relación con lo que está escrito en la palabra. Por eso dice entonces el 3, del 1 al 4, en atención a la segunda venida, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por ¿quiénes? Y del mandamiento del Señor y Salvador dado, ¿por quiénes? Miren los apóstoles, a través de ellos se construye el Nuevo Testamento. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias ¿qué? Concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y la verdad que eso no es así. Eso no es así. Mire que desde que los padres durmieron a hoy, la progresión doctrinal que ha habido dentro de la iglesia es inmensa. Eso me hace a veces acordar, ojo, no estoy diciendo que esa es la interpretación, lo estoy trayendo como una ilustración. Ustedes recordarán que en Ezequiel 47 se habla de unas aguas que empiezan a salir de la puerta del templo, la visión, y salen primero como un hilito, y ese hilito luego se va volviendo más amplio, más amplio, más amplio, más amplio, y luego ¿qué? Ya pueden nadar dentro de esa. Entonces, es como una idea de lo que ha venido pasando con ¿qué? Con la luz doctrinal. La iglesia cada vez ha ido teniendo un ¿qué? Una mejor, más precisa y más amplia comprensión de Dios y de su palabra. Entonces, no es que estemos iguales. Mire que ahí ya hay una gran falsedad. Y segundo, es cierto que el Señor, como dice, aunque tarda, vendrá. De hecho, hay una premisa aquí más adelante. Versículo 9, donde ahí pues, para verlo aquí un poquito, recordando, Pedro apela a algo muy, muy especial, que es lo que estábamos compartiendo acerca del amor de Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que ¿qué? Mire lo que es uno interpretar mal las cosas. Él no se tarda porque es que no sea fiel su palabra. ¿Por qué se tarda? Porque tiene misericordia de los que aún no participan de su salvación. Por eso dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Entonces, no es que Dios haya fallado en su promesa, es que Dios es ¿qué? Paciente. Como lo dice Romanos 2.4, y luego Pablo lo coincide. Pablo en Romanos 2.4 dice que nosotros por la paciencia y por la longanimidad del Señor no hemos sido consumidos. Y que lamentablemente al contrario, quien está haciendo las cosas mal, está desestimando esa paciencia y ese amor de Dios. Pero que ciertamente el Señor volverá. El Señor volverá. ¿Cuáles son otras implicaciones aquí ya de manera respetuosa con respecto del error doctrinal? De que si yo entiendo mal la Biblia y yo aplico mal la Biblia, ¿cuáles pueden ser los resultados? Igual de equivocados. Miren, nada más recordemos un poquito Marcos 7:8. Ya manera de aplicación. Donde Jesús le está hablando acerca a estos hombres que, mire, imagínense estos hombres, obvio, muy, a todos nos pasa, de hecho yo no sé si a usted le ha pasado en oración, que usted ingenuamente le está diciendo a Dios, a veces usted le dice a Dios qué es lo que Él tiene que hacer, no sé si se le ha pasado. Uno es ingenuo, después que uno dice, Dios mío, yo cómo te estaba diciendo eso, si tú lo sabes, pero en el desconocimiento. Entonces, así le pasaba aquí a estos hombres.
Marcos 7:8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis ¿a qué? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas semejantes. Y mire lo que sucede. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, ¿por qué? Por la tradición. Y mire lo que acontecía. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su papá y por su mamá. O sea, cuando tú tienes un concepto errado de la doctrina, tienes una ¿qué? Una aplicación equivocada de la palabra de Dios. Estos hombres no honraban a Dios, perdón, no honraban a sus padres, ¿por qué? Porque les habían enseñado que era menester primero llevar esa ofrenda a otro lugar y no compartir la ayuda y el auxilio con sus ancestros. Mire hasta dónde nos puede llevar. Entonces, esto viéndolo en el buen sentido, en un sentido de pronto más amable, pero puede ser peor. Puede ser peor. Un mal entendimiento te puede llevar a hacer una mala aplicación en tu vida conyugal, en tu vida familiar, en tu relación con tus hijos, en tu relación en el trabajo, en tu relación con los demás. Mire, hay gente que no trata a los inconversos y los trata como, prácticamente como los judíos tratan a los que no son judíos. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? Que tenemos que amar ¿a quién? Aún a nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo le vamos a compartir a los incrédulos? Pero hay gente que al incrédulo, mejor dicho, eso lo mira como si... Yo no estoy diciendo que compartamos vida ni que comulguemos, pero que tengamos una relación social. Entonces, ¿yo cómo conocí si nadie se hubiera relacionado conmigo? Es que yo fui incrédulo. Yo no nací en el cielo. Y así entonces, cuando tú tienes una mala concepción doctrinal, tienes una mala aplicación de esa misma doctrina. Y los resultados entonces no son los que Dios está prometiendo en su palabra. Y entonces así, mira, tradiciones de hombres, enseñanzas de hombres. A mí me pareció, es que yo oí, el Señor me mostró. Entonces, mire, compartí ahorita con alguien algo muy cierto. Alguien puede venir y vaticinarnos el futuro. Es más, alguien puede venir y decir, hablar acerca de mi vida, de lo que yo fui, quién sabe cuándo. Pero ¿sabes qué? Mire que en la misma segunda carta que estamos estudiando, dice que la palabra profética más segura, ¿sabes cuál es? La Biblia. Es la más segura que hay. Ahí es donde está lo que tú necesitas que Dios te profetice. Es más, me acuerdo, ya en sentido práctico, en una charla que estuvimos hace un tiempo de liderazgo, decía algo muy cierto la persona. ¿Quiere usted que le profetice? Nos decía él. Yo les voy a profetizar como a ustedes les gusta, decía él. Les voy a profetizar. A ver, ¿usted cómo se llama? Fulano. En 5 años, tú serás los libros que lees y las personas con que andas. ¿Y eso es así o no? ¿Eso es así? ¿Eso es así? Entonces, mira, la palabra profética más segura, ¿sabes cuál es? Las Escrituras. ¿Cuál es la invitación entonces? Que realmente, pues, vamos a disponer nuestro corazón, a orar, a aprovechar para que Dios nos ilumine a través de esta preciosa carta que, como les contaba, de pronto no tuvo el lugar que le corresponde en su momento, no fue validada, no fue apreciada, pero gloria a Dios que quedó allí, porque hoy esta carta es como si dijéramos la de moda, que nos permite estar atentos a tantas situaciones, tantas doctrinas, tantos consejos, tantos comentarios, que en vez de ¿qué? Instruir y edificar, pueden terminar destruyendo nuestra vida. Solo para terminar, recordarle, mire, hablando acerca de la importancia del conocimiento a manera de ilustración. ¿Sabe usted, para que entendamos lo importante que es conocer la verdad? ¿Sabe usted a las personas que trabajan, tengo entendido yo, en los bancos, cómo les enseñan a distinguir un billete falso?
Exactamente. Les dan toda una cátedra sobre el billete verdadero. Y cuando usted conoce bien, ojo, habrán pifias, ¿no? Habrán pifias, porque cada vez hay más talento para corromper eso. ¿Pero qué? Pero no las que podrían haber, o las que me pueden pasar a mí que no tengo esa capacitación. Entonces, ¿en dónde es que tenemos que crecer nosotros? Es en la verdad. Y la verdad nos va a permitir, ¿qué? Discernir lo que no es de Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Te agradecemos, Señor, porque a través de tus escrituras, tú traes luz a nuestras vidas, como lo hemos compartido tantas veces, como más exactamente nos ha enseñado.